deportista. ¿Cómo estás? Bien, buenos días, Enrique Siglo, buenos días, Lalo Guzmán, qué bueno que regrese de sus vacaciones, ¿no? Ahí en el Facebook, ahí con las fotos, ahí estando en familia, el buen Lalo Guzmán y a los radioescuchas. Sí. Con el gusto de estar aquí, mi estimado Enrique. Bueno, mi querido Hugo Hernández, tremendo problema económico tiene el país y los estados están tronándose los dedos, no se diga estados como Guerrero. Fíjate, y lo que van a heredar, ¿no? Fíjate que sí, Enrique, ha habido una situación, no sé si todos los gobernantes, o la mayoría de ellos, que cuando llegan al poder creen que pueden hacer lo que la ley les permite y un poco más, ¿no? O hacer un uso distinto de los recursos públicos. Según cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, desde 1993 se viene haciendo un análisis de cómo va el crecimiento en las entidades federativas respecto a su deuda pública. En un principio no había candados y ha ido creciendo paulatinamente esta situación de los candados a nivel de congresos estatales por cómo ha crecido esta deuda pública en los estados. La entidad pública que debe más dinero a la banca privada es el Distrito Federal, con alrededor de 66,000 millones de pesos, ¿no? Pero en el año de 1993 el Distrito Federal debía 960 millones de pesos, ¿no? Estamos hablando de que en un ritmo de 21 años pues creció de menos de 1,000 millones a 66,000. Luego de ahí le sigue el Estado de Nuevo León con 61,000 millones de pesos, pero ahí hubo un crecimiento casi del doble del actual gobernador Rodrigo Medina, que tenía alrededor de 34,000 millones y lo va a dejar en 61,000, 62,000 millones de pesos, ¿no? Y así podemos analizar varios estados de la República. En el caso específico de Guerrero, yo recuerdo perfectamente que se decía que esa deuda pública por el año del 93, cuando se empezó a contabilizar en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, era por lo de la autopista del Sol México-Acapulco, y que el Estado había quedado endeudado. Sí. Luego vino un proceso de bursatilización de la deuda pública, no con mucha transparencia en el gobierno de René Juárez Cisneros, en el que se emitieron certificados de participación ordinaria en la Bolsa Mexicana de Valores para que Guerrero pudiera pagar la deuda anterior, tener nuevas tasas de financiamiento y a mayor número de años para pagarlo. Y en ese entonces se debían un poquito más de 3,000 millones de pesos, era lo que debía el Estado. Ha bajado un poco en comparación, según cifras de la Secretaría de Hacienda de Crédito Público. Está la deuda del Estado de Guerrero ronda casi los 3,000 millones de pesos, pero estamos hablando de que no se ha tenido la capacidad de pago o el análisis o la visión para etiquetar los recursos suficientes para disminuirla en lo más que se pueda, o dejarla en deuda cero, como el caso del estado de Tlaxcala. Sí. Ahí se manejan dos visiones, Enrique, entre que lo que comentan. Se necesita deuda pública para la infraestructura, para generar obra pública, para el desarrollo. Pero ¿a costa de qué? A costa de que tengas que etiquetar tus participaciones federales. Porque lo que se creaba con esta emisión en los certificados de participación ordinaria en la Bolsa Mexicana de Valores era que se creaba un fideicomiso, y de la parte de las participaciones federales que te llegaban, porcentaje ya quedaba etiquetado. Hay algunos estados de la República que habían etiquetado hasta su ingreso en la tenencia de vehículos, ¿no? Y lo habían hecho. Pero pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer, Enrique? ¿Qué es lo que le espera a la misma ciudadanía? Se oculta mucho, a veces no se transparenta. A la Secretaría de Hacienda de Crédito Público no le pueden decir que no nos vaya a ocurrir lo mismo que el gobierno de Grecia, ¿no? Que le ocultaba a la Comunidad Económica Internacional, le ocultaba las cifras, ¿no? Económicas de su país, y que lo llevó a la quiebra técnica, a la quiebra total. Pero en el caso específico, esta situación de la deuda pública mucho se va a manejar, y si es que no lo transparentan en estos momentos, mucho se va a generar de problema cuando vengan ya el cambio de gobierno, ¿no? Cambio de ayuntamientos municipales y cambio del gobierno estatal. Los ayuntamientos le van a pedir al gobierno estatal adelantar sus administraciones.
el gobierno del estado le va a pedir al gobierno federal el anticipo de participaciones desde del próximo año. La recaudación de los gobiernos municipales va a ser buena en enero, febrero y marzo con lo del predial, pero vamos a tener técnicamente paralizados los municipios y el estado cuando menos unos 6 meses después de su toma de protesta, ¿no? Sí. Entonces, si lo ves a nivel municipal, 6 meses en un principio, y de por sí 6 meses antes de cada terminación de gobierno, como que sus funciones se relajan. Estamos hablando de que técnicamente tendremos 2 años de gobierno, ¿no? En funciones de los propios ayuntamientos municipales. Yo creo que deben de transparentar, deben de visualizar este problema. Aquí hablabas en un principio de Guerrero, muchos han hablado, la deuda es de 3,000 millones de pesos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que dicen y lo que salió a declarar el gobernador, que pudiera llegar a 12,000 millones de pesos, en lo referente a las plazas de maestro, plazas que desde hace algunos sexenios se otorgaron, ellos saben de qué manera otorgaron esas plazas, pero lo peor del caso, y aquí estriba el problema, es que las otorgaron sin techo presupuestal. Entonces, exacto, ¿cómo puedes otorgar unas plazas si no tienes el dinero? No generas tú el propio recurso para pagarlas, si no tienes ni siquiera, en cuanto se refiere a techo presupuestal, no tienes un apoyo de la federación, que era la que se encargaba de pagar estas plazas, ¿no? Cuando dependían directamente de la federación. Y queda como resultado, pues que cada año con año viniera una negociación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y hubiera de alguna manera algún apoyo del gobierno federal para poder cumplir con el pago de estas plazas y no descontarle los recursos. Si bien lo han dicho, que tomaban recursos del ICR, pago al ICR, pago al Infonavit, diferentes cuotas, para poder pagar estas plazas de los maestros, ¿no? Es responsabilidad de los gobernantes en ese momento que las otorgaron, pero es un problema, un efecto bola de nieve, que a pesar de que pudo haber sido el otorgamiento hace aproximadamente 10, 15 años, nos está pegando. Y al estar pegando es cuando los políticos o los servidores públicos que estén en turno al mando de la rienda de los municipios y del estado, no se ponen a pensar que el tipo de decisiones por salir del paso, por salir del momento, por salir del día, por quedar bien con algún segmento de la población, da como resultado que las generaciones que vienen más adelante, 10 años después, sufran las consecuencias porque se paraliza, ¿no? Eso de que estar dependiendo siempre de la federación porque no tienes la capacidad para generar los recursos. Exacto, ¿De qué vive el Guerrero? Del turismo. Y si hay inseguridad, no hay turismo. ¿Cómo generas? ¿Cómo incentivas a las pequeñas y medianas empresas? ¿Cómo incentivas a los empresarios para que vengan e inviertan aquí en Acapulco, para que vengan e inviertan en Guerrero y exista este cumplimiento del círculo económico y a nivel micro se vea reflejado en los bolsillos de la gente, ¿no? Es un poco complicada esa situación, Enrique. Yo creo que se deben de poner a pensar, independientemente de la disciplina fiscal que deben demostrar, y ahorita que está de moda esa situación del presupuesto cero, ¿no? De la misma federación, del gobierno de la república, pues también yo creo que los estados deben de pensar muy bien en la disciplina fiscal, la austeridad que deben de tener, analizar si tienen los elementos o los recursos humanos suficientes o están en exceso, copados, y ver de qué manera pueden hacer el trabajo, pero sobre todo tratar de generar. Analizas la deuda del estado de Quintana Roo, de donde está Cancún, y en Quintana Roo deben alrededor de 21,000 millones de pesos, contra los 3,000 millones de pesos que debe Guerrero. Son 7 veces más la deuda que tiene el estado de Quintana Roo que la que tiene Guerrero. Pero la producción que tiene el estado de Quintana Roo, pues se ve reflejado, ¿no? En el turismo, pues hay que reconocerlo, nos ganan. Entonces ellos tienen la posibilidad de generar. Lo comparas con el estado de Nuevo León, y aunque la deuda de Nuevo León sea de 61,000 millones de pesos, pues allá se genera mucha parte del Producto Interno Bruto de nuestro país, hay muchas empresas, hay mucho intercambio comercial. Por ahí hay que hacer mucho al respecto, y para el caso de Guerrero en particular, ¿no?
Sí, yo creo que es momento de poner a transparentar las cosas. Yo creo que visualizar. en Guerrero hace falta cambiar shampoo para nuestros gobernantes, que les genere menos lágrimas, ¿verdad? Podría ser. Y que le estimulen sus neuronas. La Gracias. verdad. Te agradezco la oportunidad, Enrique. Dale. Gracias. Vamos a la pausa.